claro, por ejemplo, este conservadurismo que ahora se habla, el conservadurismo liberal, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Porque el conservador y liberal son dos términos opuestos. Entonces, esto de el liberal conservador, Dugin dice en uno de sus libros, dice, el liberal conservador es un liberal que se asusta de las consecuencias últimas de sus propias ideas. Exacto. Y esto es muy frecuente, ¿no? Yo lo veo aquí en Cataluña con estas movidas antiseparatistas que has tratado con gente muy variada, de peperos y de ciudadanos. Eso es esto. Es decir, pero oiga, usted no se da cuenta de que este régimen del 68 que usted está defendiendo es precisamente la causa de todo esto. Ah, no, es que era otra cosa. No era otra cosa, es esto. Es decir, ellos mismos o sea, creo que lo decía un pensador carlista, ¿no? Dice, los liberales, dice, levantan altares a los principios y luego cadalsos a las conclusiones. Y cuando este principio que usted defiende se aplica, sale todo esto que a usted no le gusta. Entonces tiene un serio problema, ¿no? Y evidentemente este es un problema muy serio que tiene toda esta pseudo-derechoide, bueno, pseudo, no sé si es pseudo, esta derecha liberal, PP, bueno, aparte de la gente que muchos de ellos no tienen ideas propias, lo único que hacen es a ver qué puedo decir para ver si saco votos, ¿no? Pero en el fondo hay una contradicción, es decir, los separatismos quieren romper España, claro, pero usted está defendiendo una constitución que les ha dado pues todo el poder que tienen, ¿no? Entonces aquí hay una evidente contradicción, ¿no? Y a otro nivel podríamos hablar de lo mismo, es decir, gente que defiende unas ideas y luego cuando estas ideas dan sus frutos, entonces se asustan y quieren echar marcha atrás. Pero esto no es un auténtico conservadurismo, es un falso conservadurismo, ¿no? Porque lo que quieren conservar cuando ya no hay nada que conservar. Es decir, aplicando al caso de la política española, pues un conservador quiere conservar el régimen del 78, que es precisamente el régimen que está destruyendo España. Entonces, aquí hay una contradicción. ¿Cómo va a usar los elementos de este régimen cuando en realidad las consecuencias de este régimen dicen, no, es que tenía que ser otra cosa? Esto es como aquellos que decían, no, es que el comunismo ruso no es auténtico. No, es que, oiga, el auténtico comunismo que había es el ruso, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero ha sido el realmente existente. Todo lo demás son historias. Pues esto es lo mismo, es decir, hay un régimen del 78 realmente existente, que es el que hay, lo que vemos, lo que tenemos. Todo lo demás, lo que se imaginaban que sería estos señores de la UCD, bueno, ustedes se imaginaban esto, pero ha salido otra cosa completamente distinta. Bueno, pues el problema del conservadurismo liberal es este, es decir, me asusto cuando mis ideas dan fruto. Cuando veo el fruto de estas ideas me asusto, pero no quiero renunciar a ellas. Entonces, claro, entra en un bucle de contradicciones tremendo. Claro, la revolución conservadora era todo lo contrario, ¿no? Por eso se llaman, no utilizan la expresión contrarrevolución, sino que utilizan la expresión revolución conservadora, aunque en el fondo no es lo mismo, pero se parece. No es lo mismo, pero se parece, ¿eh? Yo diría, si se me permite, que respecto a esto que acabas de señalar del liberal conservador, que pone altares a los principios y cadalsos a las causas, que es una frase que utiliza mucho Juan Manuel de Prada, efectivamente. Sí. Yo tengo trato, y lo he visto, he estado recientemente en un congreso en Salamanca donde, bueno, pues han tratado estos temas desde un ángulo distinto al de la doctrina tradicional, obviamente. Más era gente de Gustavo Buenista. Pero, sí, los encuentros forjados, ¿no? Exacto, sí, pues he estado allí. Entonces, lo que ocurre es que creo que personas que tienen una adhesión pues muy profunda, yo me atrevería a decir casi personal, subjetiva, al socialismo, al marxismo, al liberalismo, al final acaban encontrándose, aunque sostienen posturas opuestas, acaban reuniéndose como en una catacumba, una serie de personas que realmente están hastiadas de esas consecuencias. Hastiadas de verdad. Pero no terminan de saber que el origen de eso que están confrontando está en la misma doctrina a la que ellos se han adherido. Es decir, ellos consideran que nos hemos desviado del camino. El buen liberal te dirá, nos hemos desviado del liberalismo y por eso pasa lo que pasa. Sí, el buen socialista te dirá, nos hemos desviado. Sí. Pero en realidad es verdad que hay que decirles, no hay desviación. Esta es la consecuencia última Pero yo discrepo en una cosa, creo que estos encuentros forjados... Es otra cosa. Que esta gente son muy críticos con el liberalismo y muy críticos con el régimen del 78. Total, no tiene nada que ver. Estamos hablando del tema de Gustavo Bueno y sus discípulos, no tiene nada que ver. Pero bueno, que una de las impresiones que yo traigo es esa sensación de que es fácil encontrarte con sujetos que creen que el problema es que hemos desviado la maquinaria liberal o hemos desviado la maquinaria socialdemócrata, cuando en realidad no ha habido desviación. No, es esto. Estamos en lo que cabía esperar de esa maquinaria puesta en marcha.
Sí, sí, no, es que era imposible que saliera otra cosa, es decir, no hay manera. Porque, a ver, ya acotando, ¿no? El tema, por ejemplo, del Estado autonómico. A ver, uno puede concebir un Estado federal como Alemania o como Estados Unidos, pero es una arquitectura cerrada. Pero cuando uno lanza esto de las autonomías de manera que está abierto y que cada autonomía, pues, bueno, es controlada por un partido que a veces es nacionalista, a veces no lo es, pero su lógica siempre es la misma, de cada vez querer más, 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 más y más, esto acaba con la desaparición del Estado y, por lo tanto, con la desaparición de la nación. Es decir, no podía ocurrir otra cosa. Si se hubiera cerrado el proceso de, bueno, mira, aquí va a haber una serie de autonomías que serán como los estados federales alemanes, pero bueno, o sea, los estados federales alemanes no están siempre pidiendo más competencias, tienen las que tienen. Y estará bien o estará mal, pero es una cosa cerrada. Y lo que pasa es que en la redacción de la Constitución se hizo esa trampa. Claro, claro, por eso está abierta completamente. Claro, hay un artículo que tiene una contradicción interna profunda, que es cuando dice la unidad indivisible de la nación española integrada por regiones y nacionalidades. Pero no define qué cosa es la nacionalidad. Claro, es que la Constitución española está diciendo que España es plurinacional, es que lo dice la Constitución española. Claro, entonces, como esto no lo dice ni la alemana ni la americana, porque los estados pueden tener muchas competencias, pero allí hay solo una nación. Esto lo tienen muy claro los americanos y los alemanes. Yo he planteado en artículos, y salió en el último libro, que como en el texto de la Constitución no se define qué cosa es esa nacionalidad distinta de la región, porque no lo define, te ves obligado a inferirlo del texto. Y a no ser que asumamos que el texto es contradictorio, cosa que no es posible, si asumimos que los que la escribieron no tenían inteligencia y no estaban enloquecidos, lo que habrá que asumir es que la nacionalidad en todo caso es una región con algún rasgo más o menos propio, pero que ni mucho menos supone plurinacionalidad. Pero claro, esto es tratar de discutir con la Constitución para que no se desbarre, cuando al final te van a decir desde el otro lado, no, se va a desbarrar, porque se hizo para que desbarrara. Yo lo que planteo es que creo que los que forzaron la inclusión del concepto nacionalidad en ese artículo lo hicieron pensando en que hubiera una contradicción interna que obligara a desbarrar. Es decir, hay una malevolencia de origen en esa redacción. Sí, evidentemente hay aquello es absolutamente contradictorio, ¿no? Pero bueno, luego si vamos leyendo que los estados, o sea, que se le asignan a las autonomías una cantidad enorme de competencias, pero tampoco queda cerrado, ¿no? Porque dice, pueden ir ampliando sus competencias mediante reformas de sus sucesivos estatutos de autonomía. Sí, han dado vida a los partidos. Porque es curioso porque incluso en lugares donde los partidos que gobiernan la autonomía no son nacionalistas, pero la lógica es la misma, es decir, incluso en Madrid, porque bueno, esta señora Ayuso, que tal, ahí también hay una especie, no un nacionalismo separatista, pero que aquí somos nosotros los que lo hacemos bien y el Estado lo hace mal, y bueno, ya no hablemos de Galicia, o la propia Andalucía, cuando, bueno, gobernaban los socialistas y ahora los populares, es decir que, claro, la dinámica del Estado de las autonomías lleva a la dispersión, incluso en aquellos lugares donde no hay una tradición nacionalista. Pero claro, se dan cuenta de que, bueno, de que cuanto más pidan, más poder se les dará. Entonces, claro, pues lógicamente van aumentando y se van configurando cada vez más como entidades propias, ¿no? No son entidades regionales para administrar, sino que son entidades que van cogiendo cada vez más. Bueno, algunos ya lo llevaban en la cabeza desde el principio, en Cataluña, el País Vasco, ya se llevaban. Total. Iban a aprovechar el Estado autonómico para hacer Estado, para hacer un Estado aparte. En lugares donde no había ningún tipo de tradición nacionalista, está apareciendo una actitud que no es separatista, pero que ya apunta hacia ella. Es decir, todo eso está generado por este Estado. Sí. Ellos decían que no, que con este Estado pues se iba a integrar. No solamente nos han integrado los nacionalismos, es que incluso en los lugares donde no había ha aparecido algo parecido. No con la radicalidad ni con la rabiedad de Cataluña, pero bueno, yo veo actitudes incluso en Madrid y en Valencia y todos estos lugares veo estas actitudes que, bueno, se parecen bastante, porque además han descubierto, claro, que si uno es nacionalista y pide, pues le dan más, ¿no? Y darle más significa más dinero, más poder, más capacidad, más enchufismo, ¿no? Pues fíjate que la mayoría de los procesos de corrupción, sean del partido que sean, han ido ligados precisamente a estas estructuras autonómicas. Total. Así que, bueno, todo eso estaba allí y ya está. Es que no podía ser otra cosa, ¿no? Es una epigénesis que no podía ser de otra manera. Es que, oiga, si yo tengo un huevo de pollo, me van a hacer un pollo, no van a hacer
una tortuga. ¿Por qué? Porque hay un ADN, unos cromosomas, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, el desarrollo tenía que ser así, no podía ser de otra manera. No es que se haya desviado, no, es que va por la vía correcta desde el punto de vista de quien lo pensó. Por lo menos algunos, quizá algunos eran ingenuos y se creyeron que no, pero había algunos que lo tenían muy claro lo que iba a pasar. Y yo pienso que hay eso, una ingenuidad de una parte que de verdad cree que la transición tiene un elemento como de bondad adánica para empezar de nuevo y tal, y otra parte que tiene bien claro que esas contradicciones de la Constitución van a ser la palanca de fuerza para tarde o temprano desmontar la nación común. Claro. Y ahora estamos en esa tesitura de la que solo se puede salir reformulando completamente el sistema, el establishment y el status quo general. Por eso España tiene que estar abocado a algún tipo de proceso revolucionario, antiseparatista y antiposmoderno. Sí, exactamente. Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, no parece que la cosa vaya por ahí. Bueno, a medio largo plazo, a corto imposible. Eso es, bueno. Pero a medio largo plazo yo entiendo que al final es lo que pasará. Bueno, más cosas que estoy yo hablando mucho. Sí, Venga. nada más que nos hemos ido ya del tema Heidegger. Sí, nos hemos ido de Heidegger a otra cuestión.